Mi nombre es Esteban Morales. Tengo 71 años y durante 18 años mantuve económicamente a mi hijo y su familia sin que jamás se enteraran. Todo cambió el día que mi nuera me gritó frente a todos los vecinos: «¡Viejo aprovechado! ¡Vives a costa nuestra!». Esa misma noche decidí vender la casa donde habitaban y los dejé sin hogar. Pero esta historia es mucho más compleja de lo que puedes imaginar. Visualiza la situación. Era un martes por la tarde, y yo estaba podando las rosas de mi jardín cuando escuché voces alteradas provenientes de la casa contigua, donde residía mi hijo Matías, con su esposa Carolina y mis 3 nietos. Gritos que contenían palabras que nunca imaginé oír de labios de mi propia nuera. «No soporto más a tu padre», abramaba Carolina con una voz que resonaba por toda la manzana. «Ese viejo mantenido que se alimenta de nuestros recursos como una sanguijuela. Me tiene cansada con su actitud de propietario de todo». Me quedé inmóvil con las tijeras de podar en la mano. Viejo mantenido. Sanguijuela. Esas expresiones brotaban de la boca de la mujer, que durante 18 años había disfrutado de mi mesa, había utilizado mis servicios, había habitado en una propiedad que yo cancelaba mensualmente, sin que ella tuviera la menor idea. Antes de relatarte lo que ocurrió después, debo explicarte cómo llegué a esta situación tan degradante. La historia comenzó hace mucho tiempo, cuando aún creía que auxiliar en silencio era lo apropiado, cuando pensaba que ser un buen progenitor significaba sacrificarse sin esperar reconocimiento alguno. Escucha atentamente esta narración y al final compárteme qué habrías hecho tú en mi situación. También cuéntame desde qué ciudad me estás leyendo, porque esta experiencia le puede suceder a cualquier padre en cualquier rincón del planeta. Todo se inició hace 23 años, cuando Matías se graduó como técnico en sistemas. Yo me sentía tan orgulloso de mi muchacho. Había laborado como electricista toda mi existencia para costear sus estudios. Me alzaba a las 4:30 de la madrugada. Me acostaba pasada la medianoche. Pero contemplar a mi hijo con su diploma en las manos justificaba cada hora adicional, cada fin de semana sacrificado. Al graduarse, Matías obtuvo empleo en una compañía de tecnología. Sus ingresos eran modestos, pero representaban un inicio. Comenzó a cortejar a Carolina, una joven que había conocido en el instituto. Al principio parecía una persona decente, educada, cortés conmigo. Siempre me saludaba con deferencia. «Don Esteban», me expresaba. «Qué placer encontrarlo. Matías me relata tanto sobre usted». Me dispensaba buen trato. Me incluía en las charlas cuando visitaban mi hogar. Supuse que había hallado una buena nuera. Cuando decidieron contraer matrimonio, Matías vino a conversar conmigo. «Papá», me comunicó, «deseamos realizar una celebración hermosa, pero no contamos con todo el dinero. ¿Podrías apoyarnos?». Naturalmente que los auxilié. Extraje de mis reservas para pagarles el local, el banquete, inclusive el traje nupcial. Eran mis ahorros de toda la vida, pero era por la felicidad de mi hijo. «Papá, te lo reembolsaremos tan pronto nos estabilicemos», me aseguró Matías. Le expresé que no se preocupara, que era mi obsequio matrimonial, pero en el fondo esperaba que al menos apreciaran el sacrificio que estaba realizando. Después de la boda, arrendaron un apartamento diminuto. Matías ganaba poco y Carolina trabajaba medio tiempo en una consultoría. Vivían con limitaciones, pero pensé que era normal, que todas las parejas jóvenes atraviesan esa etapa. Hasta que un día Matías me telefoneó desesperado. «Papá, nos retrasamos con la renta. El propietario nos va a desalojar. ¿Podrías prestarnos?». No era prestar, era obsequiar.
porque ese dinero jamás retornó. Pero yo no podía contemplar a mi hijo en la calle. Esa fue la primera ocasión. Después vinieron muchas más. Que se averió el vehículo, que Carolina se enfermó y requerían dinero para el doctor, que se quedaron sin empleo por algunos meses, que deseaban cambiar el apartamento por uno más amplio. Siempre había una emergencia, siempre había una razón por la que necesitaban mi auxilio, y yo siempre se lo proporcionaba. Era mi único hijo. ¿Qué iba a hacer? ¿Dejarlo que se las ingeniara solo? Había laborado toda mi vida para brindarle un futuro superior, y si ahora él necesitaba apoyo, yo se lo iba a conceder. Cuando nació mi primer nieto, las circunstancias empeoraron. Carolina abandonó su empleo para cuidar al bebé. Matías solo no podía sustentar a toda la familia. Ahí fue cuando tomé la decisión que lo transformó todo. Una decisión que ellos nunca supieron que había tomado. Fui al banco y solicité un crédito considerable, de esos que te comprometen de por vida. Con ese capital adquirí una casa en el vecindario donde ellos residían. Una vivienda de 4 dormitorios con jardín, cochera, todo lo que una familia joven podría necesitar, pero la registré a mi nombre. Cuando les comuniqué que había localizado una casa para ellos, se emocionaron enormemente. «Papá, ¿cómo conseguiste una casa tan bella?», me inquirió Matías. «¿Es de un colega que se traslada a la provincia?», les mentí. «Me la cede por un arrendamiento muy económico, prácticamente regalada. Se mudaron a esa casa, creyendo que cancelaban un alquiler simbólico a un supuesto colega mío. Pero la realidad era que yo estaba pagando las cuotas del préstamo con mi pensión de electricista y con trabajitos adicionales que realizaba los fines de semana. Trabajitos que ellos jamás supieron que hacía». Mientras Matías se relajaba los domingos observando televisión en su sala nueva, yo estaba reparando instalaciones eléctricas en un taller improvisado en mi garaje para poder cancelar las cuotas de esa casa. Mientras Carolina invitaba amigas a beber té en su jardín, yo me levantaba a las 5:30 de la mañana para hacer trabajos de carpintería o albañilería. Pero lo hacía contento. Contemplaba a mis nietos correr por ese jardín. Veía a mi hijo llegar del trabajo a una casa propia. Observaba a mi nuera arreglando las flores del jardín como si fuera la propietaria, y me sentía satisfecho. Pensaba que todo ese sacrificio valía la pena. Lo que no sabía era cómo había comenzado a expresarse Carolina de mí cuando yo no estaba presente. Me enteré por mi vecina, doña Mercedes, que escuchaba las conversaciones del otro lado del muro. «Esteban», me dijo un día doña Mercedes, «no sé si debo contarte esto, pero tu nuera habla muy mal de ti cuando no estás presente». Me quedé helado. ¿Mal de mí? La mujer que habitaba gratuitamente en una casa que yo cancelaba hablaba mal de mí. ¿Qué expresa doña Mercedes? Dice que eres un entrometido, que te inmiscuyes demasiado en la vida de ellos, que Matías no puede tomar una decisión sin consultarte. Ayer la escuché decirle a una amiga por teléfono que eres un viejo chismoso que no los deja vivir en paz. Entrometido. Chismoso. Yo que me mataba trabajando para pagarles la casa donde residían. Yo que no dormía las noches calculando cómo iba a lograr llegar a fin de mes con las cuotas del préstamo y mis propios gastos. Pero pensé que eran cosas de mujeres, que tal vez Carolina estaba estresada con los niños y se desahogaba diciendo cosas que no pensaba realmente. Decidí no darle importancia y continuar adelante con mi plan. Brindarles una buena vida sin que ellos supieran el costo real. Cuando nació mi segunda nieta, las circunstancias se complicaron aún más. Más gastos, más necesidades, más solicitudes de ayuda. «Papá, necesitamos una cuna nueva. Papá, los pañales están muy costosos. Papá,
El pediatra privado es muy caro, pero el del seguro médico no nos agrada. Yo seguía dando. Continuaba trabajando extra los fines de semana. Seguía negándome placeres para poder cubrir todos los gastos que ellos generaban. Mi casa comenzó a deteriorarse, porque todo el dinero se destinaba a mantenerlos a ellos. La pintura despegándose, filtraciones en el techo, una refrigeradora que funcionaba a medias. «Papá, ¿por qué no arreglas tu casa?», me preguntaba Matías cuando venía a visitarme. «Se ve muy deteriorada». Y yo le decía que no tenía prisa, que ya iba a tener tiempo más adelante. No le podía decir que no tenía dinero, porque se lo estaba dando todo a él. Carolina comenzó a cambiar conmigo. Ya no era la nuera educada y simpática de antes. Cuando yo iba a visitarlos, me recibía con cara de pocos amigos. «¡Ay, don Esteban! ¡Qué sorpresa!», me decía. Pero no era una sorpresa agradable. Era más bien como decir: «Otra vez este viejo molestando». Si yo llegaba a la hora del almuerzo, no me invitaba a quedarme. «Ah, don Esteban, nosotros ya comimos. Quizás la próxima vez avise antes de venir». Yo que cancelaba la casa donde ella habitaba, yo que les había pagado hasta la refrigeradora de donde ella sacaba la comida, tenía que avisar antes de visitarlos. Los domingos, cuando tradicionalmente las familias se reúnen, ellos comenzaron a tener siempre otros planes. «Papá, vamos a almorzar a casa de los padres de Carolina». Siempre a casa de los padres de Carolina. Los otros abuelos que no habían aportado ni un peso para ayudarlos eran los preferidos. «¿Y por qué no vienen de vez en cuando a casa?», les pregunté una vez. «Ay, don Esteban», me dijo Carolina, «es que su casa está un poco complicada. Los niños se ensucian mucho y después es un lío limpiar la ropa». Mi casa estaba complicada, porque todo mi tiempo y mi dinero se destinaban a mantenerlos a ellos. Mi casa se deterioraba porque yo priorizaba el bienestar de mi familia por sobre el mío propio. Un día escuché a Carolina conversando por teléfono con su madre. Yo estaba en el jardín arreglando una llave que goteaba mientras ellos pensaban que me había marchado. «No, mamá, el viejo de Matías es insoportable. Se cree el dueño de nuestras vidas. Ayer vino sin avisar y se quedó toda la tarde mirando televisión como si fuera su casa». Como si fuera su casa. Era mi casa. Literalmente, legalmente era mi casa. Pero ella hablaba como si yo fuera un intruso. Además, continuó diciendo: «Vive como un indigente, pero siempre anda criticando cómo gastamos nosotros el dinero. El otro día me vio comprando ropa para los niños y me dijo que estaba muy cara, como si él fuera quien paga. Yo era quien pagaba. Yo cancelaba la casa. Yo pagaba gran parte de los gastos. Yo me privaba de cosas para que ellos pudieran vivir bien. Pero para ella yo era un viejo criticón que no entendía nada». La gota que colmó el vaso llegó hace 4 meses. Carolina organizó una reunión en su casa para el cumpleaños de mi nieto mayor. Invitó a toda su familia, a sus amigas, a los vecinos. Una fiesta grande en el jardín que yo cancelaba, con comida que se compró con dinero que yo había proporcionado. Cuando llegué a la fiesta, me recibió con una sonrisa forzada. «Ay, don Esteban, qué bueno que vino». Los niños lo estaban esperando. Pero me ubicó en una mesa apartada, lejos de la acción, como si fuera un invitado de segunda categoría. Durante la fiesta, escuché cómo Carolina les contaba a sus amigas sobre su casa, sobre sus planes de remodelación, sobre cómo habían conseguido un alquiler regalado. Hablaba como si todo fuera mérito de ella y Matías, como si hubieran tenido la suerte de encontrar un lugar económico. «Somos muy afortunados», le decía a una amiga. «Conseguimos esta casa por una ganga. El propietario es un viejo conocido del suegro que prácticamente nos la regaló. Una ganga, un regalo.
mi sacrificio diario convertido en suerte casual. Pero lo peor vino después. Cuando la mayoría de los invitados se habían retirado, escuché a Carolina hablando con su cuñada en la cocina. Yo estaba recogiendo los platos sucios para ayudar cuando las escuché. La verdad, decía Carolina, a veces me da vergüenza cuando viene el suegro. Míralo cómo anda vestido. Míralo cómo tiene las manos todas manchadas de grasa. Los hijos de mis amigas preguntan, ¿quién es ese señor tan desarreglado? Tenía las manos manchadas de grasa, porque todos los fines de semana trabajaba reparando instalaciones eléctricas para poder pagarle la casa donde ella daba fiestas. Andaba mal vestido porque me compraba una camisa cada 3 años para poder cubrir todos sus gastos. Y además, continuó diciendo, se cree con derecho a opinar sobre todo. El otro día me dijo que los niños ven mucha televisión, como si él supiera algo de criar hijos modernos. Es de otra época, no entiende nada. Esa noche me fui de la fiesta con el corazón partido, no por lo que había dicho de mí, sino porque me di cuenta de que toda mi vida la había dedicado a gente que no solo no valoraba mi sacrificio, sino que se avergonzaba de mí. Llegué a mi casa deteriorada, a mi refrigeradora medio vacía, a mi cama con las sábanas gastadas, y me senté a pensar, ¿qué estaba haciendo? ¿Por qué me estaba matando trabajando para gente que me despreciaba? Esa noche tomé una decisión que ellos jamás imaginaron que podía tomar, una decisión que cambiaría todo para siempre. Al día siguiente fui al banco y solicité todos los documentos de la casa. Quería ver exactamente cuánto había pagado durante todos estos años. ¿Cuánto me faltaba por cancelar? Los números me impactaron. Había pagado casi el 85% de la casa. Después fui a ver a un tasador. Quería saber cuánto valía la propiedad en el mercado actual. La evaluación me sorprendió. La casa valía considerablemente más de lo que yo había pagado originalmente. La zona se había revalorizado, había crecido, se había puesto de moda. Con esa información, fui a ver a un abogado, un tipo serio que me había recomendado un compañero del taller. Le conté toda la situación. Cómo había adquirido la casa sin que mi familia supiera. Cómo la había estado pagando durante años. Cómo ellos creían que era un arrendamiento. El abogado me miró con una mezcla de sorpresa y lástima. Don Esteban, me dijo, usted es el propietario legal de esa casa. Puede hacer con ella lo que desee. Puede venderla, puede alquilarla a extraños, puede desalojar a su familia si quiere. Pero, doctor, le dije, son mi hijo y mis nietos. No puedo echarlos así no más. Don Esteban, me respondió, a veces la familia se aprovecha de uno justamente porque sabe que uno nunca va a tomar medidas drásticas. A veces hay que establecer límites. Me fui de la oficina del abogado con una idea rondándome en la cabeza. Una idea que al principio me pareció terrible, pero que poco a poco comenzó a tomar forma. ¿Y si les demostraba de quién era realmente esa casa? ¿Y si dejaba de mantenerlos en secreto? Pasé 3 semanas dándole vueltas al asunto. 3 semanas observándolos, escuchándolos, viendo cómo seguían hablando de mí, como si fuera una carga, un estorbo, un viejo que no entendía el mundo moderno. Matías nunca me defendía cuando Carolina hacía comentarios desagradables sobre mí. Se quedaba callado o hasta la secundaba. Sí, mi papá es un poco anticuado, decía. No entiende cómo son las cosas ahora. Anticuado. El hombre que les cancelaba la casa era anticuado. El hombre que trabajaba los fines de semana para que ellos pudieran vivir bien era anticuado. La decisión final la tomé ese martes que te conté al principio, cuando escuché a Carolina gritarle a Matías en el jardín. Ese viejo aprovechado que vive de nuestro dinero como una sanguijuela. Viejo aprovechado, sanguijuela.
viviendo de su dinero. En ese momento se me terminó la paciencia. En ese momento me di cuenta de que había sido un idiota durante 18 años. No salí de mi casa. No fui a discutir. No fui a explicarles nada. Simplemente saqué mi teléfono y llamé al abogado. «Doctor», le dije, «quiero vender la casa hoy mismo». «Pero, don Esteban, ¿está seguro?» «Es una decisión muy drástica. Estoy seguro, doctor. Nunca estuve más seguro de algo en mi vida». El abogado ya tenía todo preparado porque habíamos conversado del tema varias veces. Había una inmobiliaria que manejaba ventas rápidas. Había compradores interesados en esa zona. Había toda una maquinaria lista para funcionar. «En 48 horas puedo tener la venta cerrada», me dijo, «pero va a tener que notificar a su familia que tienen que desalojar». «De eso me encargo yo», le respondí. Esa tarde, mientras Carolina continuaba gritando del otro lado del muro sobre el viejo Sanguijuela, yo firmé todos los documentos de venta. La casa donde ellos habitaban, la casa que creían que era de un conocido mío que les cobraba alquiler regalado, se vendía al mejor postor. El jueves por la mañana llegó el escribano a la casa de ellos. Yo lo acompañé. Matías abrió la puerta con cara de sorpresa. «Papá, ¿qué pasa?» «¿Quién es este señor?» «Soy el escribano Rodríguez», se presentó el hombre. «Vengo a notificar oficialmente que esta propiedad ha sido vendida. Los actuales ocupantes tienen 72 horas para desalojar». Matías se puso pálido. «Debe haber una confusión. Nosotros alquilamos esta casa. Tenemos contrato». «¿Contrato?», dijo el escribano. «Esta casa pertenecía al señor Esteban Morales y él la vendió ayer. No existe ningún contrato de alquiler registrado». Carolina apareció desde adentro. «¿De qué hablan? ¿Qué es esto?». El escribano le extendió los papeles. «Señora, usted tiene 72 horas para desalojar esta propiedad. La casa fue vendida legalmente por su propietario». «¿Su propietario?». Carolina me miró como si me viera por primera vez. «Don Esteban, ¿usted es el dueño de esta casa?». «Sí, Carolina. Soy el propietario desde hace 18 años. La compré para ustedes, la pagué con mi trabajo, y durante todo este tiempo ustedes creyeron que era de un conocido mío». Matías se desplomó en una silla. «Papá, no entiendo nada. ¿Tú compraste esta casa? ¿Por qué nunca nos dijiste?» «Porque quería ayudarlos sin que se sintieran obligados conmigo. Porque pensé que si sabían que yo la cancelaba, se iban a sentir incómodos». «¡Qué equivocado estaba!». Carolina seguía leyendo los papeles con cara de incredulidad. «Pero, don Esteban, usted no puede vendernos la casa así. Nosotros vivimos aquí. Los niños van al colegio aquí. No podemos irnos de un día para el otro, Carolina», le dije con una voz que ni yo sabía que tenía. «Ayer te escuché gritándole a tu marido que yo era un viejo aprovechado, que vivía de su dinero, que era una sanguijuela. Así que decidí mostrarles de quién era realmente el dinero». Se quedó muda. Por primera vez en años. Carolina se quedó sin palabras. Además, continué diciendo, «La nueva propietaria me pidió específicamente que la casa quedara libre porque se muda el sábado». «¿La nueva propietaria?», preguntó Matías. «Sí, le vendí la casa a doña Mercedes, nuestra vecina. Ella escuchó todo lo que Carolina decía de mí y se ofreció a comprarla por un precio muy bueno». Doña Mercedes, que había sido testigo silencioso de todos los maltratos que yo había recibido, había juntado sus ahorros para comprar la casa. «Don Esteban», me había dicho, «usted no se merece que lo traten así. Yo le compro la casa y después vemos qué hacemos». Los días siguientes fueron un caos. Matías me llamaba cada 5 minutos. «Papá, tenemos que hablar. Esto es una locura. No puedes hacer esto». Carolina, por primera vez en años, venía a mi casa a buscarme. Ya no era la nuera soberbia de antes. Ahora venía a rogar. «Don Esteban», me decía con lágrimas en los ojos, «perdóneme por lo que dije.
estaba estresada. No lo pensé. Usted sabe que lo respeto mucho. Respeto. La palabra que había estado esperando escuchar durante años y que llegaba solo cuando ya era demasiado tarde. Carolina, le respondí. Durante 18 años trabajé como un esclavo para que ustedes pudieran vivir bien. Durante 18 años me privé de cosas para que a ustedes no les faltara nada. Y durante 18 años ustedes me trataron como si fuera una carga. Pero, don Esteban, nosotros no sabíamos. Claro que no sabían, porque nunca se preocuparon por saber. Nunca se preguntaron cómo hacía yo para vivir con tan poco dinero. Nunca se preguntaron por qué mi casa se caía a pedazos mientras la de ustedes estaba impecable. Matías trató de mediar. Papá, entiendo que estés enojado, pero los niños no tienen culpa. Son tus nietos. No puedes dejarlos en la calle. No los estoy dejando en la calle, Matías. Les estoy dando una lección. Una lección que tendrían que haber aprendido hace mucho tiempo. El viernes, mientras ellos empacaban sus cosas desesperadamente, buscando dónde mudarse, yo me senté a hacer cuentas. Cuentas de todo lo que había gastado en ellos durante 18 años. No solo la casa, sino todos los préstamos que nunca me habían devuelto. Todos los obsequios, todos los gastos extras. La suma me sorprendió hasta a mí. Había gastado en ellos el equivalente a 3 casas. 3 casas que podría haber tenido para mí. 3 casas que podrían haber sido mi seguridad económica para la vejez. Pero no me arrepentía de haberlo hecho. Me arrepentía de haberlo hecho en secreto. De haber permitido que me despreciaran mientras yo los mantenía. El sábado por la noche, Matías vino solo a verme. Venía derrotado, sin la soberbia de siempre. Papá, me dijo, encontramos un apartamento para alquilar, pero necesitamos el dinero para la garantía. ¿Nos puedes ayudar una última vez? Lo miré en silencio durante un largo rato. Mi hijo, mi único hijo. El hombre por el que había sacrificado toda mi vida me venía a pedir dinero otra vez. Después de todo lo que había pasado. Después de descubrir la verdad, su primera reacción era pedirme más ayuda. Matías, le dije, durante 18 años te ayudé sin que lo supieras. Te di una casa, te pagué los gastos, trabajé extra los fines de semana para que tú pudieras vivir tranquilo. ¿Y sabes lo que obtuve a cambio? ¿Qué, papá? Obtuve desprecio, obtuve burlas. Obtuve una nuera que me llamaba sanguijuela mientras vivía de mi trabajo, y obtuve un hijo que nunca me defendió. Se quedó callado. Por primera vez en su vida, Matías no tenía respuesta. El dinero para la garantía te lo vas a conseguir tú trabajando, como hace la gente normal, como tendrías que haber hecho tú desde el principio. Pero papá, yo trabajo. Trabajas para vivir, Matías. Ahora vas a tener que trabajar para vivir de verdad, sin la ayuda de papá pagándote la casa. El domingo se fueron. Los vi desde mi ventana cargando sus cosas en un camión de mudanza que tuvieron que pagar ellos. Carolina lloraba. Mis nietos preguntaban por qué tenían que irse. Matías cargaba las cajas con cara de funeral. Doña Mercedes me invitó a tomar mate en el jardín de la casa que ahora era suya. Esteban, me dijo, ¿no te da pena verlos así? Mercedes, le respondí, me da pena haber tardado tanto en tomar esta decisión. Con el dinero de la venta de la casa, pude hacer algo que no hacía desde hacía décadas. Pensar en mí. Arreglé mi casa de arriba a abajo, cambié todos los electrodomésticos, me compré ropa nueva, me regalé gustos que no me había dado en años. También hice algo más importante. Hice una inversión que me asegura ingresos para el resto de mi vida. Ya no tengo que trabajar los fines de semana. Ya no tengo que calcular cada peso. Ya no tengo que vivir como un pobre para mantener a otros. Pero sobre todo recuperé mi dignidad. Esa dignidad que había perdido poco a poco, sin darme cuenta,
mientras permitía que me trataran como un estorbo. 4 meses después de la mudanza, Matías me llamó. «Papá», me dijo, «ya nos acomodamos en el apartamento nuevo. ¿Quieres venir a conocerlo?» Fui más por curiosidad que por otra cosa. El apartamento era pequeño, oscuro, con poco espacio para los niños. Matías había adelgazado, se lo veía estresado. Carolina evitaba mirarme a los ojos y me saludaba con una cordialidad forzada. «¿Cómo andan económicamente?», les pregunté. «Ajustados», me respondió Matías. «El alquiler es caro, pero nos las estamos arreglando». Carolina volvió a trabajar tiempo completo. Carolina trabajando otra vez. La mujer que se había acostumbrado a vivir como una reina sin trabajar, ahora tenía que madrugar todos los días. «Los niños extrañan la casa vieja», me dijo Matías. «Preguntan cuándo vamos a volver». «No van a volver», le dije. Esa etapa se terminó. Durante esa visita noté algo que me llamó la atención. Matías y Carolina se hablaban diferente. Ya no era el matrimonio relajado de antes. Había tensión, había reproches silenciosos, había resentimiento. «¿Cómo anda la pareja?», le pregunté a Matías cuando Carolina se fue a la cocina. «Complicada», me confesó. «Ella me culpa por haber perdido la casa. Dice que si yo hubiera tenido mejor relación contigo, tú no habrías tomado esa decisión». Interesante. Ahora la culpa era de Matías por no haber mantenido buena relación conmigo. No era culpa de ella por tratarme mal durante años. Era culpa de él por no haberme manejado mejor. «¿Y tú qué piensas?», le pregunté. Matías suspiró. «Pienso que fuimos unos ingratos. Pienso que tú diste todo y nosotros no supimos valorarlo. Pienso que merecíamos lo que nos pasó». Era la primera vez que Matías admitía que habían estado mal. La primera vez que reconocía mi sacrificio. Pero había llegado tarde, cuando ya no importaba. 7 meses después, Matías y Carolina se separaron. Él me lo contó por teléfono con una voz cansada. «Se terminó, papá. Carolina se va a vivir».